Buen día, Pablo. Muy buenos días, ¿cómo les va? Según la intendenta de la ciudad de Rosario, el debate estuvo bueno. Yo no sé si estuvo bueno o no estuvo bueno. Lo que digo, en un debate donde los periodistas no pueden decir nada y se tienen que tragar lo que dicen ustedes, una explicitación de un montón de obras que supuestamente está el gobierno de la nación y que no las está haciendo, ¿cómo queda? Como una verdad. Porque el problema es que queda como una verdad. Siempre es mejor un debate con algunos minutos libres, aunque sea, Sí. por lo menos para que entre nosotros podamos debatir. Bueno, fue de algún modo una imposición que no sea libre el debate y tiene que ver con estas cosas, ¿no? Que uno puede hacer el truco de enumerar obras y en el medio poner obras que son, por ejemplo, de Baigorria. Obras que son de Baigorria, obras que fueron a iniciativa del gobierno anterior. La Villa Moreno, por ejemplo, que fue una iniciativa Fíjate del que esa gobierno obra, anterior. mirá, a veces... Se la atribuye el gobierno nacional. Pero ni siquiera la nombraron. Que quizás probablemente sea la obra más importante en continuidad, iniciada por el gobierno anterior y el actual, en términos de transformación de un barrio y de aporte a la ciudad. Y nombraron obras de Baigorria, porque lo que pasa, Oscar, es que ese listado lo hace un funcionario en Buenos Aires, probablemente un asesor de Buenos Aires, que no tiene idea de dónde queda Rosario, ¿no? A lo mejor tiene que armar la agenda, viaja, viene en el avión, asesora un minuto, se va, no sabe ni dónde queda Rosario, sí, sabe Baigorria. dónde queda el monumento. Sí, bueno, a lo mejor. Hay un monumento y alrededor hay un grupo de gente. A lo mejor. Entonces creo que lo interesante del debate sí para mí es mostrar esto, ¿no? Rosario necesita preparación para ser gobernada, para ser gestionada, para legislar en la ciudad. La verdad que es una ciudad compleja, grande, enorme, con muchos desafíos, que está haciendo un plan de obras que nunca probablemente en la historia de la ciudad se haya dado entre la provincia y el municipio, que se empiezan a ver, porque cuando uno ve el mercado del patio, cuando uno ve el parque del ex batallón 121, cuando ve la apertura del cordón Ayacucho, cuando ves la avenida Rivarola o la avenida 27 de febrero casi terminada o la avenida San Martín casi terminada, innegablemente la ciudad está cambiando y para bien, y de esos yo te estoy nombrando menos de 10 de las 150, y bueno, creo que hay como una idea de tratar de parar eso, ¿no? Decir, bueno, hay tantas obras que yo me sumo, digo en un listado, me meto como diciendo, parte las hice yo, y no, la verdad es que eso lo estamos haciendo con un esfuerzo nuestro, y sin que nos paguen la deuda, que son 50.000 millones de pesos, y sin que nos autoricen a tomar crédito para ir más rápido. Esa es la situación de la ciudad y es lo que tenemos que cambiar porque todos los rosarinos sabemos que acá nadie nos regaló nunca nada. Esta es una ciudad que siempre se hizo con esfuerzo propio. Y lo que hay que defender es eso, ese esfuerzo propio que hacemos en Rosario. Yo creo que la más significativa de que no hay obras es que este gobierno nacional heredó la avenida Circunvalación a la cual le faltaba el 15%. Le faltaba el 15% o menos, y ni siquiera eso pudieron terminar, que hubiera sido un boom para la campaña electoral, inaugurar la avenida Circunvalación. Lleva 10 años la obra de la avenida de Circunvalación, y van 2 ya de casi este gobierno y va a ir un poco más. Y sin embargo se la muestra como la gran obra. Pero eso se replica en las declaraciones de ayer de Rogelio Frigerio. Vamos a ver si le damos obras, así nos malgastan el dinero. Un porteño nos puede enseñar a nosotros. Pero imagínense que no saben ni y dónde... estoy hablando, no lo quiero meter solo al socialismo, desde la época de Obey, nos quiere enseñar cómo se malgasta. Primero que yo nunca vi un caso en el que alguien que te debe te diga y te ponga condiciones para pagarte. Si conozco casos, a veces muy injustos, en que al revés, claro. Pero caso que el que te ponga las condiciones sea el deudor, es bastante llamativo. Segundo, que el ministro del Interior quiere elegir las obras que una provincia va a desarrollar con un fallo que la provincia ganó en la Corte, es realmente de una gravedad. Y tercero, Oscar, yo quiero hacer esto, va a ser la misma persona que hizo el listado que le pasaron al candidato del PRO en Rosario, porque no vaya a ser que nos pongan obras de Entre Ríos, a la hora que nos pongan obras de Córdoba. Realmente, si a veces, imagínate que si en un listado de las obras en Rosario se equivocan y ponen obra de otra ciudad, no me quiero imaginar si ellos van a decir que obra de otra ciudad que, más allá de los cuestionamientos que además que entender, la inició Ramos. Sí, Ramos, exactamente. Exactamente. Y se lo criticaba porque había muchas obras. Y... Bueno, por eso yo creo que en estos 15 días, para nosotros es muy importante, y lo hemos dicho siempre, hablar de Rosario, hablar de los temas de Rosario. Es la historia de esta ciudad. Nunca nadie a esta ciudad, ni en un club, ni en una empresa, ni en una casa, ni en el gobierno de la ciudad, nos regaló nada. Y la verdad que Rosario hoy recibe mucho menos de lo que debería recibir. No está recibiendo una plata que nos deben y que es deuda. Yo veía en el debate que apareció una foto de una zanja, o
o también el candidato PRO dijo, bueno, la Plaza San Martín, ¿cuántas cuadras de pavimento físico? 5 son. ¿Sabes cuánto es la deuda de Rosario? 3.200. 3.200 a 5. Esas son las magnitudes. Lo que pasa es que para tomar dimensión de lo que es Rosario, para saber que tiene 5.000 recorridos de colectivo, para tomar noción de la escala, hay que prepararse, hay que recorrerla, hay que conocerla, no podés recitar un libreto. Y creo que esas son las cosas que yo le pido a la gente que tenga en cuenta, porque la ciudad va a crecer, está creciendo como nunca, va a vivir una transformación enorme. Acordate que si yo vengo de acá un año, te voy a poder contar un montón de cuestiones sobre la base de que se ve en los hechos, pero que se empiezan a ver ahora, que están transformando la zona sur. En la zona sur no hay menos de 10 obras transformadoras en la zona sur, y tenemos que ir por Saladillo y Mangrullo, y tenemos que hacer. Yo no conozco ningún cambio hecho por comentaristas o relatores. Sí, no, pero al paso que vamos, más o menos, el PRO que trabó los créditos va a tener 6 o 7 concejales, o sea, se va a trabar más todavía. Vamos a ver, yo tengo mucha confianza en que la gente va a pensar en la ciudad y va a defender lo que la ciudad construyó. Oscar, acá nadie, no hay una sola madre que tenga miedo de tener una hija en una maternidad o un hijo en una maternidad. No hay nadie que tenga miedo de ser atendido en un hospital público. Que lo comparen con un hospital público del conurbano de la capital. Esa inversión en salud que nosotros hacemos, fíjate que es significativo. Hay dos cosas del debate que a mí me resultaron muy llamativas. Positivamente, cuando hablamos de las obras y de la honestidad a la hora de las obras, ninguno de los cuatro, mirá que han dicho cosas, pudo hacer referencia a nada. La segunda, cuando el eje de salud empezó, hay candidatos de PRO y 2 más, que no pudieron hablar de salud. Bueno, la verdad que criticar la salud solo lo puede hacer Frigerio desde un escritorio en Buenos Aires. Pero además de que te hace, yo te quiero no decir, la conoce. Pero yo te quiero decir esto, si 1/4 de los recursos de los rosarinos va a salud, y en un debate vos no podés hacer ninguna referencia a lo que implica el 25% del presupuesto de Rosario. Porque está como esta idea, ¿no? La salud ya se hizo. La salud no se hizo, la salud se hace todos los días. Si yo tengo que atender 13.000 jubilados porque le cortan los medicamentos del PAMI, bueno, ese plata que pongo todos los días. Expliquemos ese punto, porque fue desmentido. Y la verdad es que uno a veces tiene ganas de apagar el televisor y listo, porque tampoco tiene, porque está bien que la profesión uno tiene la obligación de mirar, pero cuesta a veces mirar determinadas cosas. ¿Es cierto que hay 11.000 jubilados que han pasado a la salud municipal? Nosotros atendemos la medicación. El PAMI lo que ha hecho es eliminar la cobertura del 100% de medicamentos. Por ejemplo, en tratamientos crónicos, que para sí, son los más caros. Entonces, en esos tratamientos crónicos, al la cobertura del PAMI reducirse al 50%, los jubilados van a los centros de salud municipal, que los hacemos en laboratorios públicos, porque tenemos laboratorios públicos de producción de medicamentos, que en Capital, te recuerdo, se vetó la ley de producción pública de medicamentos, porque nosotros no hacemos negocios con los medicamentos. Entonces, ese tipo de cosas, cuando vos las ponés sobre la mesa y las discutís en concreto y hablamos de los temas de la ciudad, yo confío mucho en la reacción del rosarino. Claro, hay que encontrar el espacio aún en un debate nacional importante como que estamos viviendo, porque nosotros el reclamo de la deuda es muy importante, y que Luis Contigiani pueda encabezar una representación grande en diputados es importante para el cobro de la deuda, pero también que podamos hablar de los temas de la ciudad, porque se caen muchos argumentos que están como en un latiguillo. Yo escucho, digamos, repetidamente de opositores cuestiones que cuando vos lo ponés sobre el dato se terminó. Nosotros en obras estamos 150 a 8. ¿Qué quiere decir eso? En cantidad, sin vender. La ciudad y la provincia estamos encarando en Rosario 150 obras contra 8 obras que podrían detallarse de las nacionales, de las cuales 3 empezaron en el gobierno anterior y se están continuando ahora. En el comparativo que vos quieras, la realidad es esa. Nuestro sistema de salud lo sostenemos nosotros. En materia de inversión o de cuentas, tenemos 1/10 del déficit de capital. En materia de ATN, estamos recibiendo, Santa Fe tiene 400 pesos por habitante. Funes tiene 220. Rosario tiene 12. Funes, usted dice el del intendente 12, procesado por Funes. Malversación de fondos. 225 pesos por habitante Funes en ATN. Rosario 12. Entonces, para defender a la ciudad, y eso yo creo que es la base principal de alguien que se postula en la ciudad, hay que animarse a discutir con los números en la mano y a discutir con quien haya que discutir. A mí me asusta que la ciudad la podamos defender, y lo digo en serio, porque yo creo que los nervios del debate, la lectura de un libreto, no se la adjudico al candidato porque lo pasé, tenés 2 minutos, es quién lo escribió.
es ni siquiera verificar dónde quedan. Entonces, creo que eso es una situación muy clara de que esta es una ciudad que se va a hacer de nuevo con su propio esfuerzo, que está saliendo, que está creciendo, que hay una preocupación por eso, Oscar, también, porque hay una preocupación por decir, bueno, miren, hay un clima donde la gente empieza a ver las obras, tratemos de decir que nosotros también estamos haciendo obras, porque se ven. Y yo estoy convencido de que estas cosas que se empiezan a ver, y se lo pido a los rosarinos, van a hacer que a la hora de apoyar la viroma en la boleta, pensemos en la ciudad, hablemos de la ciudad, pensemos en Rosario, pensemos en lo importante que es defender la autonomía de Rosario. Pablo, yo ayer pesqué en un canal nacional, no en uno de los locales, una publicidad de un... no recuerdo el nombre, pero me llamó la atención el texto. Era un candidato a diputado cordobés, obviamente debe haber sido opositor, porque dice, pensemos en Córdoba, dijo, dejemos de mantener a la capital federal. Y la verdad que objetivamente estamos manteniendo la capital federal. Bueno, ayer salió un informe. Pero es objetivamente eso, pero no sé si la gente lo entiende. Nosotros estamos pagando obras, a mí me gusta trasladarlo en obras, nosotros estamos pagando créditos internacionales para que la capital haga veredas. Sí. O sea, estamos endeudándonos en dólares para que Capital arregle veredas. Nosotros nos niegan un crédito en dólares para transformar la zona sur en la costa del río de Rosario. Y como eso te puedo dar muchos ejemplos. 150 millones de dólares para hacer un parque que tape la Villa 31, que reemplace a la actual autopista Ilia. Solamente en la parte, ni te hablo de la obra vial de fondo. Entonces, nosotros, bueno, ni te cuento si empezamos a mirar las políticas de transporte, ni te cuento que se nacionalizó el Hospital Garrahan, que es un orgullo del sistema de salud, probablemente el único orgullo del sistema, que ahora es nacional y lo pagamos entre todos. Nosotros no nos pagan el ECA. No sabía que era 70 ¿era municipal? Claro, era de la ciudad, ahora el 70% está financiado con fondos nacionales. Le absorbimos el sistema de justicia a Buenos Aires, le absorbemos la seguridad. Nosotros tenemos una relación de fuerzas federales en la presencia en el territorio que es 20 veces superior en capital a cualquier ciudad del interior. Y tenemos río en Rosario, creo. Entonces, ese tipo de situaciones, sinceramente, yo quiero tocar el corazón y ese orgullo de los rosarinos de que no permitamos perder autonomía, porque no importa el gobierno o el tipo de gobierno, importa que eso en la Argentina no solo no cambió, sino que se agravó, y tenemos que poder ser firmes en ese reclamo. Pablo, usted que viene del radicalismo, ¿se acuerda del constitucionalista Rousseau? Sí. Abogado. Debe haber estudiado con algún libro. Claramente. Alguna vez Rousseau, cuando fue el intento de golpe de Estado en el 87 de Aldo Rico, propuso denunciar el Pacto Federal. ¿Es muy delirante? No, bueno, es la gran traba de la reforma de la Constitución, ¿no? La imposibilidad de discutir el sistema de coparticipación. Ese fue el empate que trabó. Pero él planteaba frente a la posición golpe de Estado, dice, denunciamos el Pacto Federal, separamos a Santa Fe de la Argentina. Bueno, y que, yo sé que es extremo, no vamos a hacer la de Cataluña. La de Cataluña, claro. Aunque últimamente, no sé, con lo que está pasando en Cataluña. Pero, pero el hombre era un señor mayor ya, porque sí, todos lo conocimos ya grandes. ¿Y cuál es el problema? Si un pacto persistente que figura en el preámbulo de la Constitución. Yo creo que el país, espero, porque si no, hay una aspiradora que nos lleva, además de no dar lo que nos corresponde, nos llevan plata. Sí, pero además, yo siempre doy este ejemplo, hasta la propia gobernadora Vidal tiene que reclamar por los fondos del conurbano porque el esquema hace que todo vaya a capital. Y lo que va a provincia de Buenos Aires, sinceramente, va por esquemas paralelos. Entonces la Argentina tiene una cuestión absolutamente... Sí, usted dice por decreto, por decreto absolutamente... Un decreto de 40.000 millones y una autorización de endeudamiento de 500 millones. Totalmente. Entonces, esa irregularidad con las provincias argentinas tiene que tener un fin, porque si no... ¿qué es lo que está pasando? 16 millones de personas alrededor de la capital. O lo que pasa acá, porque yo también eso quiero plantearlo y me parece un hecho grave, Oscar, que es volver al clientelismo, que es volver a la situación donde nosotros abrimos una calle en un barrio, resolviendo la situación de vivienda de cada familia, y de golpe aparece un nuevo asentamiento. Y no quisiera pensar que esos asentamientos están promovidos para solucionar un problema en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires. ¿Te sospecha eso? Bueno, yo lo que digo es lo que veo. Veo que en lugares donde nosotros abrimos una calle aparecen chapas para que se armen casillas. Y eso hace muchos años que en la ciudad no pasa. En lo que pasó el otro día con el reparto del fue en un lugar donde nosotros acabamos de abrir a Meguino.
Nosotros estamos abriendo el cordón Ayacucho, empezamos a trabajar la apertura de Patricias Argentinas. En ese lugar, teóricamente, por un pedido de un año y medio atrás, de la inundación del principio del 2016, ahora aparecen chapas y colchones. Y ahora esta semana están apareciendo zapatillas, camiones con zapatillas, ofreciendo en algunos clubes zapatillas. Yo creo, sinceramente, que... Pero, perdón, ¿están armando nueva vivienda donde ustedes están haciendo aparecen chapas, la chapa puede ser para... Yo no puedo decir, pero las chapas sirven para... No, yo armar una casilla. Creí que era para Bueno, puede ser para no se me había reparación, ocurrido. pero es significativo dónde aparecen. Es significativo dónde aparecen. Es muy significativo dónde aparecen. Porque además lo quiero decir, esa es una zona... Para mí uno de los proyectos más claves que tiene la ciudad. Es abrir entablado el cordón Ayacucho. Si llega a funcionar bien lo del cordón Ayacucho, cambia la historia de Rosario. Bueno, claro, porque es un tema que se puede aplicar a otros lugares. Pero además, Oscar, porque es el lugar de la ciudad donde tuvimos los indicadores de violencia más duros. Bueno, la última. ¿No se durmieron en la militancia, en las PASO? Bueno, hemos hecho, probablemente haya pasado, no me referiría a la militancia. Por decirlo de alguna manera. Creo que a veces hay... Porque ahora se lo ve caminando mucho más por los barrios. Porque creo, Oscar, que también a veces hay que confiarse menos, ¿no? Me parece que a veces uno cree que porque hace las obras o porque va desarrollando un trabajo o hablas durante todo el tiempo. Y la elección siempre es un momento de disputa, de batalla, los medios tienen su juego, la nacionalización de la elección es muy fuerte, los canales de Buenos Aires van invadiendo el debate político y yo creo que eso lo hemos aprendido a los golpes en agosto y hemos ido desde el otro día casa por casa, rosarino por rosarino, a visitarlo y a discutir los temas de la ciudad. Y estoy seguro que eso va a tener su visibilidad en octubre.